Alpes de Testal, frontera austro-italiana. Septiembre de 1991, en un verano de deshielo inusual. 2 turistas alemanes, de excursión a 3.200 metros de altura, hicieron un hallazgo que desafió a la historia. Emergente del hielo milenario, vieron un cuerpo humano. Inicialmente, creyeron que se trataba de un escalador extraviado recientemente, pero al examinarlo, se dieron cuenta de que no estaba simplemente congelado, estaba momificado, perfectamente conservado en el glaciar por más de 5.300 años. Era el ser humano más antiguo y mejor conservado jamás encontrado. El hombre de hielo no era un tesoro arqueológico estático, era una escena del crimen perfectamente conservada. El misterio de un asesinato ocurrido en la remota y violenta edad del cobre. ¿Quién fue este hombre? ¿Y por qué murió con una flecha clavada en su espalda en la alta montaña? La preservación de fue un milagro forense. El hombre de hielo murió en una depresión rocosa que actuó como una trampa natural, sepultándolo rápidamente el hielo y el viento. La congelación y la posterior deshidratación actuaron como un proceso de momificación perfecto, conservando no solo su piel y huesos, sino también sus órganos internos, su ropa y hasta la comida que había en su estómago. Para los científicos, esto significaba una cápsula del tiempo forense del Neolítico. Pude revelar detalles íntimos de su vida, su salud, y lo que es más crucial, para nuestra crónica forense, las pruebas irrefutables de su dramática y violenta muerte. El primer paso fue la autopsia. El análisis físico reveló a un hombre de unos 45 años, una edad avanzada para su época, de constitución robusta, de alrededor de 1.6 metros. La crónica forense del cuerpo se centró en los detalles. El análisis de sus huesos y dientes indicaba que era originario de la zona alpina del Tirol. Se convirtió en el espécimen más intensamente analizado en la historia de la ciencia. Lo que nos dijo su cuerpo fue que no murió por causas naturales. El análisis del estómago fue crucial para establecer una línea de tiempo ante-mortem. Su última comida fue rica en carne grasa de cabra montés, pan de espelta y restos de helecho venenoso. Esto indicaba que estaba bien alimentado y en movimiento pocas horas antes de su muerte. Lo que es aún más importante para la línea de tiempo es la pista ambiental. El polen encontrado en su cuerpo era de un árbol específico que florece en primavera. Esto indicó que, a pesar de haber sido encontrado en septiembre, murió en la primavera o verano. Esto permitió acotar la estación de su asesinato. El análisis de su ADN antiguo aportó datos asombrosos. Reveló que era genéticamente propenso a enfermedades que consideramos modernas, como la enfermedad cardíaca, y que era intolerante a la lactosa, una adaptación que la mayoría de los europeos desarrollarían más tarde. Además, portaba la bacteria Helicobacter pylori causante de úlceras. Su linaje genético es casi único en la actualidad, sugiriendo una población muy aislada. La crónica forense de su genoma nos dio el perfil completo de un hombre de la edad del cobre, con problemas de salud muy familiares. El equipo que llevaba era tan importante como el cuerpo mismo. Estaba vestido con pieles cosidas de cabra y ciervo, y llevaba consigo herramientas de pedernal, un arco sin terminar y flechas. Pero el objeto más valioso era un hacha de cobre excepcionalmente bien conservada. Este era un bien de lujo en la edad del cobre, equivalente quizás al valor de un pequeño carro. Esto sugiere que no era un simple pastor, sino alguien de alto estatus social, un líder tribal o un comerciante importante. La presencia de este tesoro en la escena del crimen se convirtió en una paradoja. Un detalle fascinante de la crónica forense: tenía 61 tatuajes hechos con hollín, líneas y cruces simples. Mediante rayos X se descubrió que los tatuajes coincidían perfectamente con puntos de acupuntura modernos utilizados para tratar el dolor crónico. La evidencia de la salud sugiere que sufría de artritis y que la medicina antigua, hace más de 5 milenios, ya había desarrollado técnicas para tratar estas dolencias. Inicialmente, la causa de la muerte fue un misterio. Sin embargo, en 2001, una tomografía de alta resolución de la momia reveló la verdad oculta: una punta de flecha de pedernal
incrustada profundamente bajo su hombro izquierdo. Mecanismo de la muerte. La flecha había seccionado una arteria vital. La hemorragia interna fue masiva y rápida. La muerte fue casi instantánea. Esto cambió la narrativa de la arqueología a la criminología. T no murió de agotamiento, sino que fue víctima de un asesinato ocurrido hace 5300 años. La línea de tiempo forense se hizo aún más tensa. Un análisis adicional reveló un corte profundo y defensivo en la palma de la mano derecha de T. Los científicos determinaron que esta herida databa de 24 a 48 horas antes de su muerte. Conclusión forense. Esto sugiere que T había estado involucrado en una pelea o confrontación violenta poco antes de ser asesinado. Su herida era fresca y activa al momento de su muerte, lo que indica que estaba huyendo. La flecha entró por la espalda, lo que sugiere claramente una emboscada o un ataque a traición mientras T huía o estaba desprevenido. La punta de la flecha quedó atascada y el asesino o los asesinos no pudieron recuperarla. T probablemente había logrado retirarse del primer combate, subiendo a la montaña para buscar refugio, herido, antes de ser abatido por el disparo final. Se desplomó, la sangre se drenó hacia su herida y la naturaleza hizo el resto, preservando el cuerpo como una pieza de evidencia. Si el motivo hubiera sido el robo, su valiosísimo hacha de cobre habría desaparecido, pero no fue así. Esto sugiere que el motivo no fue el hurto, sino la venganza personal, una disputa de poder o un conflicto territorial. El asesino tuvo que huir rápidamente o fue interrumpido tras el disparo, dejando tras de sí una escena del crimen perfectamente sellada por el hielo. El asesino dejó una prueba irrefutable: un cuerpo con el arma del crimen aún incrustada. El caso dio un giro asombroso en 2010 gracias a la tecnología de ADN. Los investigadores forenses encontraron rastros de sangre de al menos 4 personas diferentes en la ropa y el equipo de T-análisis de la sangre. Se pudo extraer el ADN de uno de los agresores de la flecha, que coincidía con la sangre en su túnica. Esto confirmaba que el atacante había estado en contacto cercano o luchó brevemente con T, dejando un rastro de su propio ADN. El hombre de hielo, después de más de 5 milenios, estaba proporcionando el perfil genético de su atacante. El ADN del asesino se introdujo en bases de datos genéticas europeas, aunque el ADN es antiguo. La posibilidad de encontrar una coincidencia de un linaje paterno aún existente en la zona del Tirol es una posibilidad científica real. La investigación forense del asesinato más antiguo de Europa sigue oficialmente abierta. T, a pesar de estar momificado en un museo, se ha convertido en una prueba activa, esperando que un pariente vivo, sin saberlo, cierre el misterio de un crimen de la Edad del Cobre. T, el hombre de hielo, no es solo un tesoro de la arqueología, es el caso de asesinato más antiguo y mejor conservado de la historia humana. La crónica forense de su cuerpo, utilizando tomografía, ADN y análisis de polen, nos ha permitido reconstruir no solo su vida en el Neolítico, sino su dramática y violenta muerte. Este hombre de la Edad del Cobre murió en la cumbre, traicionado por un enemigo, y su cuerpo fue preservado como prueba. El caso de T es la prueba definitiva de que la ciencia forense no conoce límites de tiempo. Y aunque la identidad del asesino sigue siendo un misterio, el hombre de hielo continúa hablando a través del lenguaje universal e imperecedero del ADN en sí. Este viaje a través del tiempo forense te ha cautivado. Te invito a suscribirte a Crónica Forense para seguir desvelando los enigmas